ejemplo que nos enseña a cada uno de nosotros que no nomás Pedro era casado y tenía hijos, pero nos dice en 1 Corintios capítulo 9, nos dice a nosotros de que la esposa de Pedro andaba con él mientras él iba y enseñaba la palabra de Dios. Fíjense, 1 Corintios capítulo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? Cefas era Pedro, ¿ok? Entonces, aquí nos está diciendo que tanto Cefas como los hermanos del Señor, aquí los hermanos del Señor, quiere decir los hermanos o los medios hermanos del Señor, que José tuvo con María después que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y después podemos nosotros ver la enseñanza de esto. Y aquí se va a notar un poco. Aquí dice, fíjese, hace la distinción, dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y lo dice, ¿y los hermanos del Señor? Ahí hace una distinción. Y luego, ¿y Pedro o y Cefas? Entonces ahí hace una distinción entre los apóstoles y los hermanos en el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 15, ahí adelante. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, ahí adelante. Dice en el versículo 7, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hace la distinción de Jacobo y los apóstoles. Jacobo era hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13:55, Marcos 6:33 nos dan el nombre de los 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice que Cristo tenía 2 hermanas. Por lo menos, porque dice plural. Y que no sus hermanas están con nosotros, dicen los textos. Puede haber tenido 3, 4, 5 hermanas, pero por lo menos tuvo 2 hermanas en la carne. Entonces, Jacobo es el que escribió el libro de Santiago. Jacobo vino a ser Santiago. Y el libro de Judas es escrito también por el otro medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en Marcos 6:3 y Mateo 13:55 dice que los 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo era José, era Judas, era Jacobo y Simón. No había ningún apóstol con el nombre de José. Y hace la distinción entre los hermanos físicos o los medios hermanos físicos y los apóstoles. Siempre se hace esta distinción. Si tenemos tiempo, lo vamos a ver a lo último. Pero yendo otra vez aquí, Pedro. Hemos concluido con el razonamiento, ¿verdad? Y hemos llegado a una conclusión lógica de que Pedro no nomás era casado, sino que Pedro tuvo hijos, por lo menos uno, en el Señor. Esto es trazar bien la palabra de Dios. Esto es escudriñar la palabra de Dios al pie de la letra. Dejemos que sola nos enseñe a nosotros. No nos hagamos nosotros tercos, no nos hagamos necios. O traer nuestros prejuicios o la enseñanza de hombres que no es según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a otro ejemplo. Muchos utilizan el Antiguo Testamento, ¿ok?, para entonces respaldar sus enseñanzas.
No se puede utilizar el Antiguo Testamento para reemplazar las enseñanzas. La Biblia está compuesta de dos testamentos. Testamento quiere decir convenio, que también se puede decir que es un acuerdo o un contrato, es un testamento. Ahora, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se puede llevar el Nuevo Testamento con partes del Antiguo Testamento. Ya está abolido el Antiguo Testamento. Fue abolido en la cruz. Nos dice Efesios 2 y también nos dice Colosenses 2 que Jesucristo quitó la pared que estaba en medio de los judíos y los gentiles y hizo una sola nación. El Antiguo Testamento nomás era para los judíos, pero el Nuevo Testamento es para todo el mundo. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a los judíos, porque de tal manera amó Dios a los gentiles, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. La sangre de Cristo es eficaz y suficiente para todo el mundo, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Su sangre cubre a aquella persona que ha sido de ese fiel remanente desde el principio, antes de su venida, durante su venida y después de su muerte. El Antiguo Testamento no se puede utilizar para respaldar alguna enseñanza o alguna doctrina o lo que nos parece a nosotros llevar. Si la palabra no lo enseña, usted no lo enseñe, porque usted entonces es un anatema. Eso es lo que nos dice Primera a los Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9. Si alguien predica otro evangelio que no sea el que ya ha sido predicado, ya sea por Pablo o por los otros apóstoles, entonces que esa persona sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. No seamos anatemas. Seamos bendecidos. Seamos bienaventurados, que quiere decir dichosos en el Señor, porque hablamos conforme la palabra habla y callamos conforme la palabra calla. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos componentes tiene el Antiguo Testamento? ¿O en qué tantas partes está compuesto el Antiguo Testamento? Muchos no saben, pero para eso estamos aquí, para aprender. El Antiguo Testamento está compuesto de 3 partes. Está compuesto de la ley de Moisés. La ley de Moisés son los primeros 5 libros, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los judíos le llaman la Torah, que quiere decir enseñanza. Y en el griego es Pentateuco. Penta quiere decir 5. Entonces los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son la ley. Y luego también está compuesto por los profetas y luego por los salmos. Entonces esos 3 componentes, la ley, los profetas y los salmos, componen el Antiguo Testamento. Y vamos a ver de que mismo Jesucristo nos enseñó esto. Existen muchos que agregan otros libros y los ponen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos libros son libros apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir que no son libros inspirados por Dios, como los otros libros. ¿Y cómo sabemos nosotros si esos libros son inspirados o no? Porque los libros del Nuevo Testamento hacen referencia a los libros del Antiguo Testamento y nunca hacen referencia a esos libros apócrifos. La Biblia de Dios está en armonía, está en unión, está en acuerdo
Esos libros apócrifos fueron escritos durante el periodo de los dos testamentos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento pasó un tiempo aproximadamente de 400 años. Y entre esos 400 años es cuando se escribieron estos libros apócrifos. No son inspirados por Dios. Vayamos a Mateo 5. Y muchos usan Mateo 5, versículo 17, para entonces enseñar de que sí se puede utilizar el Antiguo Testamento para respaldar sus enseñanzas. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dicen, ¿ve? Por eso estoy usando estas enseñanzas para nosotros, porque Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Al contrario, Él vino a cumplir, dicen muchos. Pero ellos no saben cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Hay que leer el contexto. ¿Qué dice el contexto? Hay que recordar que un texto fuera del contexto es puro pretexto. Hay que no tener esa excusa nosotros, porque nosotros amamos la palabra y dejamos que la palabra se explique como Dios quiere que sea explicada. Bueno, vayamos ahora y leamos el versículo 18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, ¿cuándo va a pasar la ley? ¿Cuándo ya no va a ser la ley fija? ¿Cuándo la ley ya no va a estar vigente? Cuando todo sea cumplido, dice. Pero por lo tanto, yo no he venido a abrogar a la ley y a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, la lógica, ¿qué nos dice a nosotros? Sin mirar, donde Cristo dice de que la ley, los profetas y los salmos ya no están vigentes. Simplemente vamos a ver con la palabra de Dios de que el Antiguo Testamento no se puede utilizar para respaldar enseñanzas humanas. Vamos a ir a Juan capítulo 5. El Evangelio según Juan capítulo 5. Vamos a ver el 39. Fíjense, dice: Cristo, hablando a los judíos ahí presentes, les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se fijan ustedes? Jesucristo le dice: escudriñen las santas escrituras, pues en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna, y se van a dar cuenta de que ellas dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento predijo al Mesías. Entonces se dijo en la ley, en los salmos y en los profetas de que el Mesías, el Cristo, iba a venir y iba a hacer ciertas cosas, y ciertas cosas tenían que pasar y suceder para que entonces nos diéramos cuenta de que Él era el Mesías. Entonces Jesucristo les dice: ese Mesías que habla la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Léanla. Ellos sabían, ellos perfectamente sabían que Cristo era el Mesías. Pero ¿dónde está el problema? ¿En el conocimiento? No. En hacer la voluntad del Padre. Ellos no aceptaron al Mesías, ellos rechazaron al Mesías. Y por eso el siguiente versículo dice, el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, hasta llevarlo a la cruz y crucificarlo. Por eso ellos no querían ir a Él, pero sí sabían.
Sabían que él era el Mesías. Y lógicamente, si el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías, ese Mesías tenía que cumplir todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento de ese Mesías para que pueda reclamar esa persona que él es el Mesías. Si no, entonces es un profeta falso, es un maestro engañoso. Pero Jesucristo no pudo abrogar la ley, a lo menos que no fuese el Mesías predicho en el Antiguo Testamento. Ahora veamos a Lucas capítulo 24. Lucas, allá atrásito en Lucas 24, vamos a leer de los versículos 44 al 49. Fíjense ustedes primeramente el versículo 44. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Durante 40 días Jesucristo se le apareció en diferentes partes a los discípulos. Y aquí, a lo último, antes de ir al cielo, antes de ascender al cielo, Jesucristo se les apareció por última vez y luego les dice esto. Les dice 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Han de haber dicho los apóstoles ahí. Pues con razón él dijo que no vino a abrogar la ley a los profetas, como dice allá en Mateo 5:17. Pero también el 18, en Mateo 5, dice que iba a haber un cumplimiento donde ya iban a ser abrogada la ley. Y era en la cruz cuando él murió. Entonces, con razón les dijo a los judíos en Juan 5:39 que leyeran el Antiguo Testamento. Y se iban a dar cuenta de que él sí era el Mesías. Ahí es cuando les salió el entendimiento. Y ahora, ya de que el Antiguo Testamento fue abolido en la cruz, Colosenses 2, 14 y 15, entonces dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos en estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese el mandamiento 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Los discípulos hicieron exactamente lo que Dios les mandó. Ahora, estamos hablando de los libros apócrifos. Digamos que los libros esos apócrifos sí son parte del Antiguo Testamento. Digamos que son parte de la ley, de los profetas y de los salmos. Digamos que sí son parte. Pero como ya todo el Antiguo Testamento fue abolido, entonces ya no se pueden usar para dar enseñanzas y respaldar sus creencias para con nosotros hoy en día, porque contradice el Nuevo Testamento. Es necesario distinguir entre la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, usted se puede preguntar, el malhechor que estuvo crucificado allá en el Monte Calvario con nuestro Señor Jesucristo, le dijo Cristo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo dije anteriormente que el Evangelio da la enseñanza de que uno tiene que ser bautizado para el perdón de pecados y para poder entrar en el reino de Dios, que es su iglesia. Usted se puede preguntar, pero el malhechor no se bautizó. La lógica nos dice
de que el malhechor no se bautizó porque para él no era el mandamiento. Cristo no se contradice. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Es necesario que primeramente muera el testador para que entonces sea vigente. Y todo el libro de Hebreos nos dice esto. Todo el libro de Hebreos nos dice esto. Tenemos que saber cómo trazar bien la palabra de Dios. Usemos nosotros la inteligencia, hagamos el esfuerzo necesario para poder llegar a una conclusión lógica después de usar el sentido común, porque hemos deducido, hemos razonado y entonces la palabra se explica sola para que usted no se confunda y tampoco para que nadie venga y lo confunda a usted y desgraciadamente se pierda. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3:1. Vamos a ver por qué o cómo y para qué se usa el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué muchas veces se lee del Antiguo Testamento? Y usted me puede preguntar, entonces, ¿para qué lee el Antiguo Testamento? Y muchos leen el Antiguo Testamento si no está en vigente, ¿verdad? Bueno, se usa para enseñarnos a nosotros. Se usa como ejemplo. Y eso nos dice Romanos 15:4. Vayamos al capítulo 15 del libro de Romanos. Dice el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras escritas en el Antiguo Testamento? Para nuestra propia enseñanza, para que nosotros también tengamos esperanza. La usamos como ejemplo, nada más. Otro ejemplo, Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23 y vamos a leer el versículo 9. Dice, Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Se fijan ustedes, aquí la palabra de Dios y Cristo nos dice explícitamente, no llaméis Padre vuestro a nadie que está en la tierra, porque hay un solo Padre, y ese es mi Padre, que está en los cielos. Muchos se dejan llamar Padre, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que no. Pero luego usan la excusa de decir, no, Jesucristo dijo que a los fariseos y a los saduceos no llamen Padre. Eso no dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba enseñando allí cómo los fariseos y los escribas eran sobre su actitud. Los fariseos y los escribas eran hipócritas porque ellos decían pero no hacían. Y Cristo les dice en el contexto de que no sean como ellos. Hagan lo que ellos dicen, pero no sean como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Pero les gusta que se les llame rabí, rabí. Rabí quiere decir maestro. Y por eso Jesucristo dijo antes del versículo 9, dice, fíjense, dice el 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se fijan? ¿Qué podemos razonar con esto? Ahí podemos razonar algo explícito y luego llegar a una conclusión lógica. Primeramente, en el versículo 9, Jesucristo dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie. A nadie. No dice solamente a esto. Dice a nadie, incluyendo los fariseos y los escribas. Ahora, si nosotros
somos hijos de Dios, entonces nosotros somos hermanos, la hermandad cristiana. Él es el Padre, nosotros hijos, por lo tanto, seremos llamados o nos llamaremos hermanos en el Señor. Y precisamente esto es lo que dijo Jesucristo en el versículo 8. Dijo, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y luego dice, y todos vosotros sois hermanos, porque Él es Padre. Dios es el Padre de los espíritus. Es el Padre celestial. Nosotros somos hermanos. Ahora, nosotros no somos literalmente hijos de Dios. El que es literalmente hijo de Dios y único hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único hijo de Dios. Nosotros somos la creación de nuestro Creador. Pero nosotros llegamos a ser hijos por la adopción en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya y lea el libro de Efesios en el capítulo 1 y usted se va a dar cuenta de eso. Se lo voy a dejar de tarea. Ahora, aquí entonces dice, no llaméis Padre vuestro a nadie que está en la tierra, porque hay un solo Padre, es mi Padre que está en los cielos. Y la lógica es que si Él es nuestro Padre celestial, nosotros somos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan ustedes? Vamos a ver otro ejemplo. La palabra santo significa apartarse del mal. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17, cuando Él estaba orando con Dios, en su oración dijo, Padre, a esto que me has dado, te pido, no que los saques de este mundo, sino que los apartes del mal. Y lo dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, la palabra santo significa apartarse o ser apartado del mal o del pecado. Santo. Existen muchos religiosos que a ciertos hombres y a algunas mujeres los hacen santos. Y dicen, él sí es santo. Ella sí es santo. Él fue santo. Los santos, según Dios, son todos los que hacen la voluntad de Dios. Los miembros de la iglesia de Dios lleva 5 nombres. O sea, se conoce de 5 diferentes maneras los miembros de la iglesia de Cristo. Se conocen como hermanos en Cristo. Se conocen como discípulos de Cristo. Se conocen como hijos de Dios. Se conocen como cristianos. Y finalmente como santos. Esos son los 5 nombres dados a los miembros de la iglesia de Cristo. Vamos a ver que aquí en la palabra, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver que los santos son los miembros de la iglesia. Fíjense, si usted es miembro de la iglesia, para con Dios, usted es santo. Dice Corintios capítulo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice el 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes invocan el nombre de nuestro Jesucristo? Los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos del Maestro. El Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense,
Vamos ahora, obviamente si lo dijo en 1 Corintios, también lo dijo en 2 de Corintios, pero vamos ahora a la siguiente carta, a la carta de los Gálatas. Fíjense ustedes. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Dios, gracia y paz sean vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí él está diciendo a los hermanos. Muchas veces Pablo, él se dirige a los cristianos como hermanos, a veces como santos, y a veces se dirige como cristianos. Ahora, en Efesios, vamos a ir a Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo. ¿Ok? La siguiente carta es Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Quiénes? Los santos en Cristo. Siguiente carta, Colosenses. Dice 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, a nosotros se nos manda de que seamos santos. A nosotros se nos llama a ser santos, a dejar el pecado y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, sé santos, porque yo soy santo. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos enseña esto. Entonces, un santo es uno que se santifica en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero el hombre es el que hace la distinción. El hombre es el que somete al hombre a tales enseñanzas que no son bíblicas. Pero porque usted se deja engañar. Ya no se deje engañar. Ya estamos en el siglo XXI. Ya déjese de ser llevado por los hombres. Ya no estamos en las edades medias. Estamos en el siglo XXI, donde nosotros tenemos, gracias a Dios, la oportunidad y la capacidad de no nomás tener disponible la palabra de Dios, pero hemos tenido la enseñanza y la educación de aprender a leer, a entender la gramática, a entender